Hola Glenn. Esto nos pasó hace algunos años y, aunque el tiempo pasó, los cuatro seguimos recordándolo exactamente igual. Éramos dos chicas y dos chicos, todos del mismo pueblo, y teníamos esa mezcla de curiosidad e inconsciencia que suele tener uno cuando cree que nada malo puede pasarle. Desde chicos habíamos escuchado historias sobre un cementerio muy antiguo que queda a las afueras del pueblo. Cualquiera que creciera ahí conocía las mismas leyendas: sombras entre los mausoleos, figuras que aparecían de noche y personas que juraban haber escuchado voces cuando el lugar ya estaba cerrado. Nosotros nunca habíamos creído demasiado en esas historias y, justamente por eso, decidimos ir a comprobar si había algo de cierto. El cementerio era enorme y estaba muy bien organizado. La entrada principal permanecía cerrada por las noches, pero mucha gente sabía que alrededor había una zanja arbolada por donde era relativamente fácil entrar y salir. No éramos los primeros en hacerlo y, de hecho, conocíamos a otras personas que habían ido de noche solamente para asustarse un rato y contar la experiencia después. Nosotros pensábamos hacer exactamente lo mismo. Nuestro objetivo era llegar hasta una pequeña colina ubicada en uno de los extremos del predio. Allí había una construcción antigua que funcionaba como museo y que estaba vinculada con una de las historias más conocidas del lugar. Según contaban los vecinos, allí descansaban los restos de una niña cuya muerte había dado origen a toda clase de rumores y relatos trágicos. Nunca supimos cuánto había de verdad en esa historia, pero era el sitio que más curiosidad nos despertaba. Entramos poco después de la medianoche. Había luna y eso permitía distinguir bastante bien los senderos, las cruces y los grandes mausoleos de piedra que se repartían por todo el cementerio. Aún así, caminar por un lugar así de noche era muy distinto a recorrerlo durante el día. Todo parecía más grande. Los árboles proyectaban sombras extrañas y cualquier ruido hacía que uno girara la cabeza por instinto. Avanzamos unos minutos hasta llegar a un sendero del sector exterior, y ahí nos detuvimos para decidir por dónde convenía seguir. Mientras discutíamos el recorrido, empecé a mirar distraídamente hacia una fila de mausoleos que quedaban a unos 30 metros de distancia. Fue entonces cuando vi algo que me hizo guardar silencio de golpe. Junto a una de las tumbas había una figura vertical. Al principio pensé que se trataba de una persona vestida con ropa clara. Sin embargo, cuanto más la observaba, menos sentido tenía esa explicación. No permanecía completamente inmóvil, pero tampoco caminaba. Era como una silueta blanca, grisácea, ligeramente transparente, que parecía hacerse más visible durante unos segundos para luego desvanecerse lentamente sin desaparecer del todo. Me quedé mirándola varios segundos intentando convencerme de que era un efecto de la luz de la luna o de mi propia vista. No dije nada enseguida porque tenía miedo de sugestionar a los demás. Sin embargo, la figura seguía allí. Finalmente llamé a mis amigos y les pedí que observaran en esa dirección. Mientras yo les señalaba el lugar, uno de los chicos dejó de mirar donde apuntaba mi mano y dijo que él estaba viendo otra cosa. Según él, había una segunda figura junto a otro mausoleo, unos metros más atrás. Los demás no conseguimos distinguirla con claridad, pero el tono con el que lo dijo dejaba claro que estaba tan desconcertado como yo. Fue en ese momento cuando comprendimos que ninguno tenía demasiadas ganas de continuar. Llevábamos menos de 5 minutos dentro del cementerio, y la idea de subir hasta la colina había dejado de parecernos divertida. Sin necesidad de discutirlo demasiado, dimos media vuelta y comenzamos a regresar por el mismo sendero por el que habíamos entrado. Mientras caminábamos, una de las chicas iba tomada de mi brazo derecho. Los otros dos venían unos metros más atrás, hablando entre ellos. Todo transcurría con normalidad hasta que, de golpe, ella se detuvo, con una expresión completamente distinta a la que había tenido durante toda la noche. Me preguntó quién le había sujetado el brazo izquierdo. Al principio pensé que estaba bromeando,
pero enseguida entendí que hablaba completamente en serio. Me explicó que había sentido una mano cerrándose con fuerza sobre su brazo, como si alguien hubiera intentado detenerla. Miramos hacia atrás por reflejo. Los otros dos seguían varios metros detrás de nosotros, y era imposible que alguno hubiera llegado hasta allí sin que nos diéramos cuenta. Nadie dijo una palabra. A partir de ese momento dejamos de caminar despacio y empezamos a acelerar el paso. Ninguno quería correr todavía, quizá porque hacerlo habría significado aceptar que realmente estábamos asustados. Pero todos buscábamos salir de allí cuanto antes. Llegamos nuevamente hasta la zanja arbolada por donde habíamos entrado, y nos sentamos unos minutos antes de cruzar la carretera. Había que esperar a que no pasaran vehículos, y aprovechamos ese momento para intentar calmarnos. Nos repetíamos que seguramente todo tenía una explicación, aunque ninguno parecía convencido de sus propias palabras. Fue entonces cuando escuchamos el silbido. Sonó muy fuerte y venía desde el interior del bosque que rodeaba la zanja. Al mismo tiempo escuchamos el ruido de ramas agitándose y hojas secas moviéndose a gran velocidad, como si alguien o algo estuviera atravesando la vegetación directamente hacia donde estábamos nosotros. No distinguíamos ninguna figura entre los árboles, pero el sonido se acercaba con una rapidez que nos hizo reaccionar de inmediato. Apenas vimos que la carretera estaba libre, corrimos hasta el auto sin volver la vista atrás. Durante el viaje de regreso, cada uno intentaba encontrar una explicación distinta para lo que había pasado. Pensaban que las figuras podían haber sido simples efectos de la luz. Otros creían que el agarre en el brazo podía deberse al nerviosismo. Incluso el silbido podía haber sido provocado por el viento. Sin embargo, cuando juntábamos todas esas cosas en una misma noche, la sensación dejaba de ser tan fácil de explicar. Pensamos que la historia terminaba ahí. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo que volvió a inquietarnos. Mi novia y yo estábamos en casa preparándonos para salir cuando escuchamos con total claridad una voz que murmuraba. Los dos nos sobresaltamos al mismo tiempo. Lo primero que hice fue mirar hacia el pasillo porque estaba convencido de que alguien había entrado en la casa. En ese mismo instante, mi gato, que dormía tranquilo sobre un sillón, levantó la cabeza y se quedó mirando exactamente hacia el mismo lugar. Lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Yo tengo problemas de audición desde hace años y hay muchos sonidos que apenas consigo percibir. Sin embargo, aquella voz la escuché con una claridad absoluta. Llamamos inmediatamente a nuestros amigos para contarles lo sucedido. Cuando llegaron, revisamos toda la casa. Abrimos cada habitación. Comprobamos puertas y ventanas. Y no encontramos absolutamente nada. Terminamos sentados en la sala hablando de lo ocurrido. Y, por si acaso, también dijimos en voz alta que nunca habíamos querido faltar el respeto a nadie, y que nuestra intención jamás había sido burlarnos del cementerio, ni de las personas enterradas allí. La noche siguiente volvió a pasar algo. Mi novia estaba sola cuando empezó a escuchar pasos en el piso superior. No eran uno o dos pasos aislados. Según me contó después, parecía que varias personas caminaran al mismo tiempo de un lado al otro de la casa. El sonido duró apenas unos segundos y desapareció de la misma manera en que había comenzado. Desde entonces nunca volvimos a entrar en aquel cementerio durante la noche. Más de una vez hablamos de regresar durante el día para dejar unas flores y pedir disculpas, por si realmente habíamos molestado a alguien. Nunca supimos si todo fue producto del miedo, de la sugestión o de una serie de coincidencias difíciles de aceptar. Lo único que los cuatro tenemos claro es que aquella noche entramos buscando una historia para contar, y salimos convencidos de que hay lugares donde el verdadero respeto consiste, simplemente, en no volver cuando cae el sol. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn y comunidad del terror. Soy Augusto y esto me pasó hace apenas unos meses.
y todavía hoy sigo dándole vueltas en la cabeza. No es una historia que cuente demasiado porque, sinceramente, ni yo mismo sé qué pensar. Mi amigo y yo siempre intentamos encontrar una explicación lógica a las cosas, pero aquella noche vimos algo que, hasta ahora, ninguno consiguió entender del todo. Desde hace años tenemos una costumbre bastante extraña. De vez en cuando salimos y terminamos recorriendo un cementerio enorme que queda a las afueras de la ciudad. Sé que puede sonar raro, pero no lo hacemos por morbo ni porque nos interesen las historias paranormales. Simplemente es un lugar inmenso, atravesado por caminos internos larguísimos, con árboles antiguos, esculturas y monumentos que durante el día pasan desapercibidos. Además, de noche suele estar completamente vacío, y resulta un sitio tranquilo para conversar y despejarse un rato. Ya habíamos ido muchísimas veces. Conocíamos bastante bien los senderos principales, y nunca había ocurrido nada fuera de lo normal. Alguna vez nos habíamos cruzado con el auto de un cuidador, o con alguien dejando flores durante el atardecer. Pero nada más. Por eso, lo que sucedió aquella madrugada nos dejó tan desconcertados. Era cerca de la 1 de la mañana cuando entramos por el acceso principal. Recuerdo que estábamos hablando de trabajo y de algunas cosas personales, sin prestar demasiada atención al camino. El cementerio estaba completamente oscuro, y solo las luces delanteras del auto iluminaban la grava y las hileras de árboles que bordeaban los senderos. Habíamos avanzado apenas unos cientos de metros cuando vimos algo que nos hizo callar de golpe. A la derecha del camino caminaba un grupo de personas. Eran por lo menos 5 o 6. Alcancé a distinguir claramente a varios adultos y al menos a 2 chicos pequeños. También iban acompañados por un par de perros grandes que avanzaban tranquilamente junto a ellos. Lo primero que pensé fue que debía tratarse de una familia que se había perdido o de alguna reunión extraña, aunque nada de eso tenía demasiado sentido. Lo verdaderamente desconcertante no era encontrarse con gente dentro de un cementerio a esa hora, sino la forma en que iban vestidos y todo lo que llevaban encima. Cada uno cargaba algo distinto. Había mochilas grandes, bolsos deportivos y maletas con ruedas. Uno de los hombres transportaba un objeto largo que, a la distancia, parecía una silla plegable o quizá una sombrilla cerrada. La ropa estaba impecable. No tenían el aspecto de personas que vivieran en la calle ni de alguien que hubiera entrado allí por accidente. La imagen era absurda. Parecían preparados para unas vacaciones o para emprender un viaje largo, como si estuvieran caminando hacia una terminal de autobuses y no atravesando un cementerio enorme a la 1 de la mañana. Mi amigo y yo nos miramos sin decir una palabra. Ninguno de los dos entendía qué estaba viendo. Lo más extraño era la actitud del grupo. Apenas 1 o 2 personas giraron la cabeza cuando el auto se acercó, pero nadie pareció sorprendido ni incómodo por nuestra presencia. Continuaron caminando con absoluta tranquilidad, hablando entre ellos y avanzando por el sendero como si aquello fuera completamente normal. Seguimos de largo unos metros mientras intentábamos encontrar alguna explicación. Pensamos que quizá había alguna entrada secundaria o una zona del cementerio que no conocíamos. También se nos ocurrió que podían ser trabajadores, aunque los niños y las maletas hacían que esa teoría perdiera sentido inmediatamente. Después de recorrer unos 50 metros, los dos llegamos a la misma conclusión. Teníamos que volver. Di la vuelta en el primer cruce disponible y regresamos por el mismo camino. Calculo que, como mucho, habrían transcurrido 40 o 45 segundos desde la primera vez que vimos a aquella gente. Cuando llegamos otra vez al lugar, el sendero estaba vacío. No había nadie. Desaparecieron los adultos, los chicos y también los perros. El camino de grava se extendía completamente despejado frente a nosotros. Nos subimos al auto e iluminamos con los faros. No había nadie y ninguno podía creer lo que estaba viendo. Lo que más nos perturbó fue el lugar exacto donde ocurrió.
A ambos lados del sendero solo había terreno abierto, algunas lápidas dispersas, y una pequeña colina cubierta de árboles bastante más lejos. Incluso si hubieran querido esconderse, habrían necesitado correr a toda velocidad cargando mochilas, maletas y bolsas. Además, era imposible que un grupo tan grande desapareciera sin hacer ruido en menos de un minuto. Bajamos y empezamos a alumbrar con las linternas de los teléfonos. Caminamos algunos metros hacia ambos lados del sendero, buscando cualquier indicio. Esperábamos escuchar voces, el ruido de las ruedas de las maletas sobre la grava o, al menos, los ladridos de los perros. No encontramos absolutamente nada. Mi amigo insistía en que tenía que haber alguna explicación lógica. Empezó a sugerir teorías cada vez más extrañas. Pensó que quizá podían ser personas sin hogar utilizando el cementerio como refugio temporal. Pero la idea no terminaba de convencernos. Todo en ellos parecía demasiado ordenado. La ropa estaba limpia, el equipaje se veía nuevo, y los chicos caminaban con una tranquilidad rara de alguien escondiéndose en mitad de la noche. También hablamos de la posibilidad de que hubieran entrado por alguna ceremonia o reunión privada, aunque tampoco encontramos ningún vehículo cerca ni señales de actividad en los alrededores. Lo que más nos llamó la atención fue su actitud. Ninguno actuó como alguien que acaba de ser descubierto en un lugar donde no debería estar. No intentaron ocultarse, no aceleraron el paso, y tampoco parecían incómodos por nuestra presencia. De hecho, la sensación que ambos tuvimos fue exactamente la contraria. Parecía que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Finalmente volvimos al auto. Ninguno quería admitir que estaba asustado, pero los dos hablamos menos durante el camino de regreso. Varias veces nos preguntamos mutuamente si habíamos visto lo mismo y coincidimos en todos los detalles. La cantidad de personas, las maletas, los perros y aquella extraña sensación de que la familia avanzaba hacia algún lugar muy concreto. Con el paso de los días intentamos olvidarnos del asunto, aunque seguimos hablando de ello cada vez que nos vemos. Ninguno de los dos cree especialmente en fantasmas ni en historias sobrenaturales. Siempre encontramos explicaciones razonables para las cosas extrañas que ocurren, pero esta vez no conseguimos hacerlo. Lo peor de todo es que estuve a punto de sacar el celular para grabar. Recuerdo perfectamente haber pensado en hacerlo. Sin embargo, me pareció una falta de respeto filmar a una familia que simplemente caminaba por un cementerio en mitad de la noche. Pensé que tal vez se trataba de una situación personal, y decidí dejar el teléfono en el bolsillo. Hoy me arrepiento de no haberlo hecho, porque sinceramente hay algo de aquella escena que todavía me incomoda más que cualquier otra cosa. No fue el hecho de encontrar a una familia paseando entre tumbas a la 1 de la mañana. Tampoco que desaparecieran en menos de un minuto. Continuamos. Hola, comunidad del sector del terror. Querido Glenn, siempre tuve una relación extraña con los cementerios. Desde que era chica me considero una persona sensible a ciertas cosas. Y, aunque nunca encontré una forma exacta de explicarlo, muchas veces percibo ambientes o sensaciones que la gente que me rodea parece no notar. Vivo en Dolores Hidalgo, una ciudad atravesada por la historia. En las afueras hay un cementerio muy antiguo donde descansan familias importantes, militares y antiguos hacendados de la región. El lugar está dividido por sectores y, aunque nadie lo diga abiertamente, siempre existió una especie de jerarquía entre las distintas zonas. Algunas áreas son más humildes y otras están ocupadas por mausoleos enormes, construidos por políticos, empresarios y familias poderosas del siglo pasado. Desde la primera vez que lo visité, hubo una parte del cementerio que nunca me gustó recorrer. No sabría explicar por qué, porque jamás vi nada extraño allí. Pero cada vez que caminaba entre aquellas tumbas, sentía una incomodidad difícil de describir. Era una sensación constante.
como si estuviera entrando en un lugar al que no pertenecía. Muchas veces tuve la impresión de que alguien me observaba desde atrás, o de que había algo pendiente en ese sector, algo que no lograba comprender. Con el tiempo aprendí a evitar esa zona y seguí visitando otros cementerios sin problemas. Me gustaba caminar entre las tumbas antiguas, leer los nombres y las fechas, imaginar las historias de las personas enterradas allí. Nunca fui buscando fantasmas ni experiencias paranormales. Simplemente encontraba paz en esos lugares. Sin embargo, hace algunos años viví algo que todavía hoy me cuesta recordar. En aquella época salía con un chico que no creía absolutamente en nada relacionado con lo sobrenatural. Siempre se burlaba de mis intuiciones y decía que todas esas sensaciones tenían una explicación lógica. Una tarde de invierno decidimos visitar un cementerio pequeño ubicado a varios kilómetros del pueblo. No era un lugar turístico ni especialmente conocido. Se trataba de un camposanto antiguo, rodeado de árboles y prácticamente aislado del resto de las casas. Llegamos cerca de las 8 de la noche. Todavía quedaba algo de luz en el cielo, y algunos faroles iluminaban los senderos principales. El lugar estaba completamente vacío y el aire era frío, pero no había nada especialmente inquietante en el ambiente. Recuerdo que empezamos a caminar sin ningún motivo en particular, conversando sobre cosas cotidianas mientras recorríamos las distintas filas de tumbas. Al principio me sentía igual que siempre. De hecho, recuerdo haber pensado que aquel cementerio transmitía una calma parecida a la de muchos otros lugares que había visitado antes. Mi novio aprovechaba para bromear sobre las historias de fantasmas que la gente inventaba y yo me reía porque, sinceramente, tampoco esperaba que ocurriera nada extraño. Después de varios minutos llegamos hasta una tumba muy antigua, bastante diferente a las demás. La lápida estaba desgastada por el tiempo y apenas podían distinguirse algunas letras. Me detuve un momento para observarla y comenté que debía de llevar muchísimos años allí. No hice ninguna broma ni dije nada irrespetuoso. Apenas fue un comentario al pasar. Pero algo cambió en el ambiente apenas retomamos el camino. Lo que sentí fue una incomodidad creciente, una certeza difícil de justificar. Tuve la impresión de que alguien nos observaba y, por alguna razón, esa presencia me transmitía enojo. La sensación era tan intensa que dejé de hablar y seguí caminando en silencio. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi novio. Él nunca creyó en este tipo de cosas y solía encontrar explicaciones para todo. Sin embargo, noté que también había cambiado su actitud. Dejó de hacer bromas y comenzó a mirar alrededor varias veces, como si intentara entender qué estaba pasando. Unos segundos después, escuchamos pasos detrás de nosotros. Sonaban como los de una persona caminando a un ritmo tranquilo, manteniéndose siempre a la misma distancia. Los dos nos detuvimos al mismo tiempo y giramos para mirar hacia atrás. No había nadie. El camino estaba completamente vacío. Los faroles iluminaban el sendero y permitían ver bastante lejos, pero no se distinguía ninguna figura entre las tumbas. Nos quedamos unos segundos observando en silencio, y, al no encontrar nada extraño, seguimos caminando. Los pasos volvieron y durante varios minutos intentamos convencernos de que se trataba del viento, de algún animal escondido entre las lápidas o incluso del eco de nuestros propios movimientos. Pero había algo que no encajaba. El sonido no variaba nunca. Permanecía siempre a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, como si alguien caminara exactamente detrás de nosotros. Recuerdo haber acelerado un poco el paso sin decir nada. Mi novio hizo lo mismo. Ninguno quería admitir que estaba asustado, pero los dos sabíamos que aquella situación ya no nos parecía divertida. La salida del cementerio quedaba bastante lejos y el trayecto de regreso se hizo eterno. El ruido continuaba acompañándonos mientras atravesábamos los distintos senderos. Varias veces nos detuvimos para escuchar mejor y cada vez ocurría lo mismo.
En cuanto dejábamos de movernos, el sonido desaparecía. Volvimos a caminar y los pasos regresaban. Cuando finalmente divisamos el portón principal, sentí algo todavía peor. Ya no era solo la impresión de estar siendo observada. Tenía la certeza absoluta de que aquello que nos seguía no quería que nos marcháramos. Estábamos a pocos metros de la salida cuando escuché un sonido justo detrás de mi hombro. No fue una palabra ni una frase completa. Sonó más bien como un susurro breve, como alguien intentando llamar mi atención desde muy cerca. A varios metros de distancia, entre dos tumbas, distinguí una figura inmóvil. No podría describirla con precisión porque apenas la vi durante unos segundos, pero recuerdo perfectamente la sensación que me provocó. Era una silueta oscura, demasiado quieta para ser una persona. Lo único que todavía permanece grabado en mi memoria son sus ojos negros. Mi novio también había visto algo, aunque nunca quiso decir exactamente qué. Salimos corriendo hacia el coche y cerramos las puertas sin mirar atrás. Durante todo el trayecto de regreso apenas hablamos. Él intentó convencerse de que la oscuridad, el cansancio y las historias del lugar habían influido en nuestra percepción. Yo también quise creerlo. Durante los días siguientes evitamos tocar el tema. Con el tiempo seguimos caminos distintos y nunca volvimos a hablar de aquella noche. Pero lo cierto es que algo cambió en mí desde entonces. He visitado muchos otros cementerios y jamás volví a sentir algo parecido. Continúo encontrando tranquilidad en esos lugares y todavía disfruto recorrer tumbas antiguas y perderme entre las historias del pasado. Continuamos. Hola, querido Glenn. Espero que puedas leer nuestra vivencia. Esto pasó hace unos cuantos meses, en una ciudad del centro de México, y hasta hoy mi novio y yo seguimos hablando de esto. Tenemos una hija de 3 años y medio, y como solemos salir a pasear cuando el calor baja un poco, aquella noche decidimos hacer algo distinto. Vivimos a pocas cuadras del cementerio municipal y, como los dos jugamos bastante al Pokémon mientras caminamos, pensamos que podía ser una buena idea recorrer las calles internas un rato antes de volver a casa. No era la primera vez que entrábamos allí. El cementerio es enorme, con caminos anchos, árboles muy viejos y sectores bastante distintos entre sí. Hay zonas nuevas, llenas de nichos modernos, y otras mucho más antiguas, donde se levantan mausoleos enormes de piedra. Justamente queríamos llegar hasta esa parte, porque siempre nos había llamado la atención la arquitectura de las tumbas más antiguas. Sin embargo, apenas cruzamos el portón principal, empecé a sentirme mal. No sabría explicar exactamente qué fue lo que sentí. No era miedo ni tampoco una sensación física concreta, al menos al principio. De golpe me invadió una angustia muy fuerte, acompañada por unas náuseas extrañas que no tenían ninguna razón aparente. Había cenado temprano. No estaba enferma y tampoco había ocurrido nada durante el día que justificara ese cambio de ánimo. Aún así, traté de no darle importancia. Pensé que podía ser cansancio o simplemente una mala noche, y seguí caminando junto a mi familia. Avanzamos por uno de los senderos principales, mientras nuestra hija corría algunos pasos por delante, señalando árboles y monumentos. Todo parecía completamente normal, hasta que llegamos a la zona central del cementerio, donde se encuentran las tumbas más grandes y antiguas. Allí fue donde vimos el auto. Estaba estacionado cerca de varios mausoleos pertenecientes a antiguos sacerdotes y figuras importantes del pueblo. Lo primero que nos llamó la atención fue que tenía las luces apagadas y que le faltaba la matrícula delantera. Además, las puertas del lado derecho estaban abiertas de par en par, y un hombre permanecía inclinado sobre el asiento trasero, como si buscara algo o acomodara unas cajas. No habría sido extraño encontrar a alguien visitando una tumba durante el día, pero era de noche,
y el cementerio estaba prácticamente vacío. En cuanto nos vio entrar por el sendero, el hombre reaccionó de inmediato. Cerró las puertas del vehículo, rodeó lentamente el auto y se sentó detrás del volante. Esperamos unos segundos pensando que arrancaría el motor y se iría, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó completamente quieto, con el vehículo apagado, observándonos desde la distancia. Mi novio y yo nos miramos sin decir nada. Ninguno quería exagerar la situación ni asustar a la nena, pero era evidente que algo nos incomodaba. Sin discutirlo demasiado, decidimos cambiar de rumbo y alejarnos de aquella zona para continuar el paseo por otro sector del cementerio. Intentamos actuar con normalidad, hablando de cualquier cosa para que nuestra hija no notara la tensión. Ella parecía completamente tranquila y seguía caminando entre las tumbas con la curiosidad propia de cualquier chico de su edad. De hecho, hasta ese momento nunca le habíamos explicado demasiado que era un cementerio. Para ella todo aquello eran simplemente construcciones extrañas y piedras enormes. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía nos genera malestar. Mientras atravesábamos el sector más antiguo, nuestra hija se quedó mirando unas lápidas de gran tamaño y, con absoluta naturalidad, comentó que las piedras estaban haciendo mucho ruido. Al principio pensamos que se refería al viento o al sonido de los árboles, pero enseguida agregó que las piedras le estaban hablando. Nos detuvimos en seco. Le preguntamos qué quería decir, pero la respuesta nos desconcertó todavía más. Señaló las tumbas y dijo que las voces venían de allí. Lo hizo con la tranquilidad con la que un chico describe cualquier cosa cotidiana, como si aquello no tuviera nada de raro. Mi novio y yo nos miramos sin saber qué responder. Ninguno de los dos era creyente, ni acostumbrábamos a hablar de fantasmas o cosas parecidas delante de ella. Además, las tumbas frente a las que estábamos pertenecían a antiguos sacerdotes y religiosos, cuyos nombres apenas alcanzábamos a leer en la oscuridad. Fue en ese momento cuando decidimos marcharnos. Mientras caminábamos, yo seguía sintiéndome cada vez peor. Las náuseas se habían vuelto más intensas y la angustia seguía allí, como una presión constante que no lograba entender. Lo extraño fue que apenas cruzamos nuevamente el portón principal y dejamos atrás el cementerio, aquella sensación desapareció casi por completo. Recuerdo que nos detuvimos unos minutos en la vereda, y recién entonces le conté a mi novio lo mal que me había sentido desde el momento en que habíamos entrado. Él se sorprendió porque, hasta ese instante, yo no había dicho una sola palabra sobre el tema. Intentó tranquilizarme diciendo que probablemente todo había sido producto del cansancio y que lo mejor era olvidarnos del asunto. Fuimos a comprar unas cosas a una tienda cercana y cuando regresamos a casa, volvimos a pasar frente al cementerio. El auto seguía exactamente en el mismo lugar. El hombre continuaba sentado dentro, inmóvil. Eso nos inquietó todavía más porque habían pasado bastante tiempo y el vehículo no se había movido ni un centímetro. Mi novio comentó que quizás se trataba de alguien esperando a otra persona o de un trabajador del cementerio, pero ninguno estaba realmente convencido de esa explicación. Lo más raro ocurrió unos minutos después, cuando ya habíamos llegado a nuestra calle. Desde la distancia vimos cómo aquel vehículo finalmente abandonaba el cementerio y desaparecía por una avenida cercana. No volvió a pasar frente a nuestra casa ni lo vimos otra vez. Esa misma noche, mientras preparábamos a nuestra hija para dormir, volvió a sacar el tema sin que nadie le preguntara nada. Dijo que las piedras seguían observándonos y explicó que quienes estaban allí parecían sombras. Intentamos preguntarle a qué se refería exactamente, pero respondía con la lógica confusa de una niña pequeña. Aseguraba que las sombras vivían junto a las piedras y que habían estado mirándonos mientras caminábamos entre las piedras. La última frase que dijo antes de quedarse dormida fue la que más nos perturbó. Mi novio y yo nos quedamos en silencio.
Hasta hoy no sabemos qué pensar de todo aquello. A veces creemos que todo fue una coincidencia, una mezcla entre la imaginación de una niña y el malestar que yo sentía aquella noche. Otras veces recordamos la forma en que el hombre nos observaba desde el auto, la sensación que me invadió apenas crucé el portón y las palabras de nuestra hija antes de dormir. Continuamos. Esto ocurrió en 2010, cuando todavía iba a la preparatoria y trabajaba en el único cine de un pueblo pequeño del sur de Estados Unidos. Era mi primer empleo, y sinceramente me encantaba. Además del sueldo, tenía algunas ventajas que para alguien de mi edad parecían increíbles. Podía comer palomitas y dulces gratis, ver películas sin pagar y algunas noches. Los dueños incluso me dejaban entrar con amigos después del cierre para jugar videojuegos en la pantalla gigante. Como el pueblo era chico y no había demasiadas opciones para salir, era habitual que mis amigos aparecieran de improviso para pasar el rato mientras yo terminaba mi turno. Aquella noche llegaron Román y Javier, dos compañeros con los que me llevaba muy bien. Román tenía fama de exagerar historias y de inventar cosas para llamar la atención, así que casi nunca le creíamos demasiado. Javier, en cambio, era mucho más tranquilo y no acostumbraba a sumarse a ese tipo de bromas. Mientras esperábamos que terminara la última función, Román empezó a hablar de unas luces extrañas que varias personas aseguraban haber visto en un viejo cementerio abandonado, a las afueras del pueblo. Contó que algunos vecinos decían haberlas observado moviéndose entre los árboles durante la noche, y que otros estaban convencidos de que se trataba de algo sobrenatural. Yo me limité a reírme porque conocía perfectamente su costumbre de adornar cualquier historia, pero me llamó la atención que Javier confirmara haber escuchado exactamente el mismo rumor por parte de otras personas. Cuando terminé de limpiar la sala principal y apagar las luces del cine, les dije que si todavía querían ir, los acompañaría. Más que curiosidad, lo que sentía era ganas de demostrarles que todo aquello tenía una explicación lógica. Cerca de la 1 de la mañana salimos en la vieja camioneta de mi padre. Los tres íbamos apretados en el asiento delantero mientras dejábamos atrás las pocas luces del pueblo y nos internábamos en una carretera secundaria rodeada de campos y árboles. Durante el trayecto seguimos hablando del tema, aunque la conversación giraba principalmente alrededor de las historias que circulaban desde hacía años sobre aquel cementerio. Algunos aseguraban haber visto luces flotando entre las tumbas, y otros hablaban de apariciones, pero nadie parecía tener pruebas concretas. Después de unos 20 minutos de camino llegamos al lugar. El cementerio se encontraba en la cima de una colina, y para acceder a él había que cruzar un puente viejo de madera que atravesaba un arroyo seco. La estructura parecía demasiado antigua y frágil como para soportar el peso de la camioneta, así que decidí estacionar antes de cruzarlo. Apagué el motor y, por primera vez desde que habíamos salido, me di cuenta de lo oscuro que estaba todo alrededor. No se veía absolutamente nada. La luna apenas iluminaba las copas de los árboles, y el silencio del campo era tan profundo que podíamos escuchar el ruido del viento moviendo las ramas. Román insistió en bajar y acercarse, caminando hasta el cementerio, pero yo me negué inmediatamente. No tenía ninguna intención de recorrer un camposanto abandonado a las 2 de la mañana, así que después de discutir unos minutos, los tres terminamos quedándonos dentro del vehículo. Al principio no ocurrió nada. Pasaron varios minutos y empezamos a ver pequeñas luces entre los árboles. Eran luciérnagas, algo bastante común en aquella zona durante el verano. Recuerdo que incluso me burlé de Román y le pregunté si aquellas eran las famosas apariciones de las que tanto hablaba. Javier también parecía decepcionado y durante un momento pensé que la excursión terminaría allí. Entonces Román dejó de sonreír. Se inclinó hacia el parabrisas y señaló hacia la colina sin decir una palabra. Seguí la dirección de su mano
y vi algo que todavía hoy me cuesta describir. Sobre el cementerio había aparecido una luz azul intensa, mucho más grande que cualquier luciérnaga y completamente distinta a la iluminación de un vehículo o de una linterna. Permanecía suspendida entre los árboles y parecía emitir un brillo propio, como si pulsara lentamente en medio de la oscuridad. Antes de que pudiéramos reaccionar, surgieron otras luces similares. Algunas aparecieron más abajo, cerca del bosque. Otras permanecían inmóviles entre las lápidas. Durante unos segundos observamos en silencio cómo se encendían y apagaban en distintos puntos de la colina. Había algo profundamente extraño en la manera en que se movían. No seguían una dirección concreta, ni parecían responder a ninguna lógica. Mi primera reacción fue pensar que me estaban jugando una broma. Les grité a mis amigos que aquello ya había ido demasiado lejos, y giré la llave para arrancar la camioneta. El motor respondió con un ruido ahogado, como si estuviera a punto de encender, pero enseguida volvió a apagarse. Lo intenté otra vez y ocurrió exactamente lo mismo. En ese momento empecé a ponerme mal. Mientras trataba de arrancar el vehículo una y otra vez, evitaba mirar hacia el puente y hacia la colina. Solo quería salir de allí lo antes posible. Sin embargo, Román y Javier seguían observando las luces a través del parabrisas sin apartar la vista. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron unos segundos, aunque a mí me parecieron varios minutos. Finalmente el motor arrancó. Levanté la vista para comprobar si aquellas luces seguían en el mismo lugar. Fue entonces cuando sentí un miedo que todavía recuerdo perfectamente. La luz azul más grande ya no estaba en la colina. Había descendido hasta el puente. No sabría explicar de qué manera había llegado hasta allí ni cuánto tiempo llevaba observándonos desde esa distancia. Lo único que sé es que ya no tenía el aspecto de una simple luz. La forma había cambiado. Desde el interior de la camioneta parecía el torso de una persona inmóvil, detenido justo en medio del puente por el que tendríamos que haber pasado para llegar al cementerio. Nunca vi piernas ni un rostro definido. Era más bien una silueta. Uno de mis amigos quiso quedarse. Recuerdo que insistía en que debíamos esperar unos minutos más, porque aquello podía acercarse todavía más y demostrar qué era realmente. Yo no quise escuchar ninguna explicación. Puse la reversa y aceleré tan rápido como pude por el camino de tierra, sin apartar la vista del espejo retrovisor. Nadie habló durante el viaje de regreso. Dejé primero a Javier y después a Román junto al coche con el que habían llegado al cine. Cuando finalmente entré en mi casa, ya empezaba a amanecer. Pensé que me dormiría enseguida, pero ocurrió todo lo contrario. Pasé horas intentando encontrar una explicación lógica para lo que habíamos visto. Consideré la posibilidad de que fueran reflejos, cazadores moviéndose entre los árboles o incluso luces procedentes de otro camino rural. También pensé en alguna broma preparada por gente del pueblo. Sin embargo, ninguna de esas teorías terminaba de convencerme. A la mañana siguiente fui a buscar a mi mejor amiga y le conté todo lo sucedido. Como era bastante más valiente que yo, insistió en volver al cementerio para revisar el lugar con luz de día. Así lo hicimos. Recorrimos el puente, subimos la colina y caminamos entre las tumbas durante casi una hora. Buscamos cables, linternas abandonadas, huellas de vehículos o cualquier cosa que pudiera explicar lo ocurrido. El suelo seguía embarrado por la lluvia de días anteriores, y eso nos permitió comprobar algo extraño. No había rastros recientes alrededor del cementerio. Tampoco encontramos senderos cercanos desde donde alguien pudiera haber proyectado luces hacia el bosque. El puente seguía igual de viejo y deteriorado, y desde la cima de la colina era evidente que no existían carreteras próximas cuyos faros pudieran confundirse con lo que habíamos visto. Han pasado muchos años desde aquella madrugada. Nunca volví a ese cementerio después del anochecer y, con el tiempo,
Dejé de buscar explicaciones. Sé perfectamente que las historias tienden a exagerarse y que la memoria puede jugar malas pasadas. Pero también sé lo que sentí aquella noche dentro de la camioneta. Todavía hoy no puedo afirmar qué eran aquellas luces. Solo una persona me dijo que podían ser orbes, una especie de alma en pena, o algo por el estilo. Pero no lo sé. Quizás gracias a tu canal sepa más de esas luces que hasta el día de hoy sigo recordando. Continuamos. Hola Glenn. Esto pasó cuando era joven, poco después de sacar mi licencia de conducir. En aquella época vivía en Real de 14, un pueblo famoso por sus historias y leyendas, donde prácticamente todo el mundo conoce algún relato relacionado con apariciones, minas abandonadas o sucesos extraños ocurridos hace décadas. A las afueras del pueblo hay un cementerio muy antiguo del que siempre se hablaron cosas raras. Algunos vecinos aseguraban que allí habían ocurrido asesinatos muchos años atrás. Otros contaban haber visto figuras caminando entre las tumbas durante la madrugada. Como suele pasar cuando uno es joven, mis amigos y yo nos reíamos de esas historias y estábamos convencidos de que todo era producto de la imaginación. Faltaban pocos días para el Día de los Muertos, cuando decidimos comprobarlo por nuestra cuenta. Éramos 3 amigos y elegimos ir a las 3 de la mañana, convencidos de que si realmente pasaba algo extraño, esa debía ser la mejor hora para descubrirlo. La idea había surgido durante una reunión cualquiera, y cuanto más hablábamos del tema, más ganas nos daban de hacerlo. Ninguno creía demasiado en fantasmas, pero todos queríamos vivir una experiencia distinta para después poder contarla. Aquella noche tomé el coche de mis padres y pasé a buscarlos. Las calles del pueblo estaban completamente vacías y apenas se veía alguna luz encendida detrás de las ventanas. Durante el trayecto bromeamos sobre lo ridículo que sería asustarnos por cualquier ruido, aunque la verdad es que, a medida que nos acercábamos al cementerio, el ambiente empezó a cambiar. Las conversaciones fueron apagándose y el entusiasmo inicial dio paso a una sensación difícil de explicar. Aparqué cerca de la entrada principal, junto a un camino de tierra rodeado de árboles. Apenas bajamos del coche, uno de mis amigos admitió que prefería quedarse dentro del vehículo. Intentamos convencerlo, pero ya había perdido las ganas de entrar. Al final solo uno decidió acompañarme. Cruzamos la reja y empezamos a caminar entre las tumbas, iluminándonos con la linterna del teléfono. El cementerio era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había mausoleos enormes, lápidas antiguas cubiertas por la vegetación, y senderos que se perdían entre los árboles. Durante un buen rato no ocurrió absolutamente nada. Nos reíamos, hablábamos en voz baja, y tratábamos de asustarnos mutuamente con cualquier sombra o ruido lejano. Más allá del viento y de algunos perros ladrando en el pueblo, el lugar permanecía completamente silencioso. Después de recorrer varios sectores, decidimos regresar. Ya habíamos comprobado que no había fantasmas ni figuras extrañas, y empezábamos a sentir frío. Sin embargo, justo antes de irnos, se nos ocurrió hacer algo que hoy reconozco que fue una falta de respeto. En el centro del cementerio había una lápida mucho más grande que las demás, una construcción antigua que destacaba por encima del resto. Mi amigo sugirió sacar una fotografía para conservar el recuerdo de aquella noche, y yo acepté sin pensarlo demasiado. Me coloqué frente a la tumba mientras él preparaba el teléfono para tomar la imagen. Fue entonces cuando ocurrió algo raro. En el mismo instante en que el flash iluminó el cementerio, su celular comenzó a apagarse solo. Al principio pensamos que simplemente se había quedado sin batería. Él juraba que lo había cargado antes de salir, pero tampoco le dio demasiada importancia. Lo extraño ocurrió unos segundos después, cuando saqué mi teléfono para revisar la fotografía. Mi pantalla también se apagó. Recuerdo perfectamente haber mirado el nivel de batería poco antes de entrar al cementerio.
Tenía más de la mitad de carga. Aún así, el dispositivo empezó a reiniciarse exactamente igual que el de mi amigo. Nos quedamos unos segundos mirando las pantallas negras, intentando encontrar una explicación lógica. La coincidencia nos inquietó, pero no lo suficiente como para salir corriendo. Volvimos al coche y encontramos a nuestro otro amigo dormitando en el asiento delantero. Le contamos lo ocurrido y se limitó a burlarse de nosotros, convencido de que todo era una casualidad. Poco después lo dejamos en su casa, y yo seguí conduciendo solo hacia la mía. Fue durante ese trayecto cuando empezó lo realmente extraño. Mientras avanzaba por las calles vacías del pueblo, el teléfono volvió a encenderse sin que yo tocara ningún botón. Vi aparecer el logotipo y pensé que el problema había terminado. Sin embargo, apenas unos segundos después, escuché el sonido de una notificación. Luego otra, y una tercera. Las tres llegaron con apenas unos segundos de diferencia. Aparqué junto a la vereda y miré la pantalla. El remitente aparecía identificado únicamente como desconocido. Lo más raro era el contenido de los mensajes. No había números, fotografías ni palabras reconocibles. Los tres decían exactamente lo mismo. Mensaje desconocido. No respondí ni intenté abrir la conversación. Cerré la aplicación y seguí conduciendo hasta mi casa, tratando de convencerme de que se trataba de un error del teléfono o de algún problema de la red. Aún así, no pude evitar mirar varias veces por el espejo retrovisor durante el resto del trayecto. Dormí mal aquella noche. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando constantemente. Traté de ignorarla porque me parecía absurdo relacionarla con la visita al cementerio, pero la incomodidad siguió acompañándome durante todo el día. Cada vez que me quedaba solo en una habitación tenía la impresión de que había alguien más cerca, aunque nunca lograba encontrar nada fuera de lugar. Aquella tarde estaba solo en casa. Mis padres habían salido y yo me encontraba en el garaje buscando unas herramientas para arreglar una bicicleta. Recuerdo que tenía ya varios minutos revisando unas cajas cuando escuché algo del otro lado de la puerta que daba al patio. Al principio pensé que era el perro de un vecino, pero enseguida distinguí claramente una respiración. Sonaba lenta, profunda, como si alguien estuviera agachado del otro lado de la puerta, con la cara muy cerca del suelo. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Pensé que alguno de mis amigos había decidido gastarme una broma después de lo ocurrido en el cementerio. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta de golpe y salí al patio. No había nadie. Revisé cada rincón de la casa, el jardín y la calle. Todo estaba vacío. Ni siquiera había un vecino cerca que pudiera haber provocado aquel sonido. Permanecí varios minutos mirando hacia ambos lados de la calle antes de volver a entrar. Durante los días siguientes intenté olvidar el asunto. Revisé el teléfono buscando los mensajes, pero nunca volví a encontrarlos. Tampoco recibí ninguna otra notificación extraña, ni el aparato volvió a apagarse de aquella manera. Con el tiempo, la sensación de estar siendo observado desapareció, y la vida siguió como siempre. Han pasado muchos años desde entonces, y todavía pienso en aquella noche cada vez que alguien menciona el cementerio de Real de 14. Sé perfectamente que cada cosa, tomada por separado, podría tener una explicación lógica. Los teléfonos fallan, la sugestión existe, y el miedo puede hacernos escuchar cosas que no están ahí. Pero lo que nunca logré entender fue por qué todo ocurrió exactamente después de entrar a aquel lugar. Porque desde entonces cambié de teléfono varias veces. Recorrí otros cementerios y volví a pasar noches enteras fuera de casa. Sin embargo, jamás volví a recibir mensajes de un remitente desconocido. Y sobre todo, nunca volví a sentir una respiración del otro lado de una puerta, cuando sabía perfectamente que no había nadie allí.